Son las 19:42. Estamos de regreso y está ya con nosotros la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida. Estamos viendo y encontrando piezas, mensajes, una campaña bien importante sobre la violencia de género y sobre esta ley integral de la violencia contra las mujeres que está cumpliendo un año ya desde que se hizo ley. ¿Cómo nos pilla o en qué situación estamos respecto de la violencia y cuál ha sido el aporte de esta ley para conocer más fundamentos de esta campaña? Bueno, respecto al aporte de la ley, el día de mañana vamos a tener una sesión del Circuito Intersectorial de Femicidio en donde todas las instituciones involucradas, Carabineros, el Servicio Nacional de la Mujer, el Ministerio Público, el Poder Judicial, vamos a poder hacer un balance. Respecto a la campaña, lo que quisimos, y por eso el título es una ley que no tiene nombre, es una ley para todas, es porque hemos ido avanzando gracias muchas veces al impulso de las familias, por eso tenemos leyes con nombre. Ley Gabriela sí. Fue impulsada por el padre de Gabriela Alcaíno, don Fabián, para que se considerara dentro del tipo penal del femicidio los asesinatos de parejas dentro del pololeo, en relaciones informales o sin convivencia. La ley Antonia, impulsada por el padre de Antonia Barra, don Alejandro, a propósito de los procesos de revictimización en las investigaciones de delitos sexuales. Y en ese sentido, lo que intentamos explicar con la campaña, que pueden encontrar en leyintegral.cl si no les ha parecido todavía, es que esta es una ley que no tiene nombre porque precisamente tiene distintos ámbitos, no es solamente para un tipo de casos. Y nos hemos centrado en esta ocasión en 5 cambios importantes que trae la ley, que son la supervisión de las medidas cautelares, la supervisión judicial. En segundo lugar, la creación del nuevo tipo penal de la difusión de las imágenes íntimas en forma no consentida. En tercer lugar, la creación del agravante de violencia gineco-obstétrica. Temazo. Es algo de lo que no se habla mucho, pero en la última encuesta de violencia de género del año pasado hicimos por primera vez la pregunta y partimos con un 30% de prevalencia y más. También un punto en el cual estamos muy interesados en dar a conocer, que es el nuevo sistema de gestión integrada de casos de violencia de género, que es un desafío país que vamos a dejar asentado, ya, porque no se alcanza a cambiar. Se va a tener que continuar. Se va a tener que continuar, pero para el cual hemos gestionado un préstamo por resultados de $7 millones con el Banco Mundial. Eso quiere decir que el siguiente gobierno va a tener ese presupuesto apartado del presupuesto nacional. Ya, o sea, destinado solo a esto. Digamos. ¿Solo a esto para qué? Porque cuando uno dice interoperabilidad, de repente se pierde de vista que esto no es solamente actualizar sistemas operativos, sino ponerlos en función de las personas. Y en ese sentido lo que busca este sistema integrado es que no se pregunte 7 veces a las mujeres qué es lo que pasó, que se comparte información relevante, que cuando un tribunal esté tomando una decisión tenga a la vista cuántos llamados de emergencia hubo relativos a esa causa, a esa vivienda, y por lo tanto se puedan tomar las decisiones con toda la información disponible y no en miradas, digamos, fragmentadas. Ahora, eso integra a diferentes entes del Estado. Me ha tocado conversar con alcaldesas, básicamente, que están integrando secciones de las municipalidades y de los equipos de seguridad municipal. ¿Esto se podría realizar a nivel nacional? ¿A integrarlos en un mismo sistema, con el mismo lenguaje operativo, que converse con todas las demás instituciones y municipalidades? Sí, de hecho, bueno, a mí me va a salir mi lado más nerd, pero de hecho es algo que ya se ha estado haciendo desde hace unos años en nuestro país con el sistema de gestión social local. El sistema de gestión social local, y que me perdonen los programadores que escuchen esto, es básicamente que se está enchufando el sistema de gestión municipal con el sistema de protección social y en particular con el registro social de hogares. A veces en nuestro país no damos por sentado algunas cosas que tenemos, pero no son tan comunes en el resto del mundo, como por ejemplo el hecho de que ocurría una emergencia, se aplique la FIBE, esa se digita en el registro social de hogares y los bonos se paguen en la siguiente semana. Eso es gracias a la interoperabilidad de los sistemas en el Estado. Y en este sentido, nosotros ya hemos partido este año con 15 comunas pioneras que están integrando su sistema de gestión social, que ya está integrado a la protección social del Ministerio de Desarrollo Social,
con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. El próximo año toca la tanda de Carabineros, en donde se van a integrar ciertas variables de la operación de la institución, y al 2029 el objetivo país que tenemos, que está puesto en la ley, por lo tanto no es un objetivo que se pueda llegar y relativizar, es que está integrado todas las instituciones que formamos parte de quienes tenemos que ver con la reacción ante la violencia de género y ojalá con la prevención. Dos preguntas. La primera tiene que ver con, ¿tenemos músculo suficiente? La cantidad de mujeres que me han dicho que quienes tienen orden de alejamiento les van a gritar frente a la casa es enorme. Y segundo, las casas de acogida. Muchas mujeres tienen que ir a casas de acogida donde o no hay lugar o donde simplemente a los 2 días vuelven al lugar donde pueden ser vulneradas. Respecto a lo primero, precisamente lo que hicimos en la ley, al crear la figura de la supervisión judicial de las medidas cautelares, la audiencia de control de cautelares, lo que hicimos no fue una ocurrencia, sino que se hizo una revisión sistemática del grado de cumplimiento de cautelares en los tribunales del país. E identificamos 2 tribunales, uno en Tarapacá y otro acá en la región metropolitana, que tenían muy despuntado el cumplimiento, es decir, tenían un buen cumplimiento. ¿Y cuál era la diferencia? Que ellos realizaban una audiencia en donde no la víctima, sino las instituciones a nivel local encargadas de supervisar iban a dar cuenta de cómo la cumplían. Mañana vamos a poder tener la cifra de parte del Poder Judicial de cuántas de estas audiencias se han realizado en un año, pero esto va orientado precisamente a aquello. Hemos también desarrollado pilotos de patrullaje para violencia intrafamiliar junto a LAMPA y a Estación Central. ¿Por qué? Porque estos patrullajes permiten también aliviar el recurso Carabineros, que está muy exigido en terreno. Y en segundo lugar, respecto a las casas de acogida o residencias transitorias, en los últimos 2 años nunca hemos estado en el 99% de ocupación. Sí tenemos tendencias que muestran una baja en el deseo de uso por parte de las mujeres que son víctimas de violencia. ¿Pero hay lugares saturados? Hay lugares que tienen más demanda, pero tienen 2 notitas al pie. Uno, que cada vez hay más mujeres que dicen, ¿por qué me tengo que esconder yo? Claro. ¿Por qué me voy yo y abandono yo mi hogar? Y por hogar, lo tanto, estamos haciendo uso de otras herramientas, como son, por ejemplo, gestionar junto a Serviu subsidios de arriendo para víctimas de violencia en riesgo grave. Y en segundo lugar, que las residencias transitorias también son para riesgo grave e inminente. Ministra, ¿cómo se mide que todo esto vaya teniendo efecto? Porque, bueno, no sé, la ley lleva 1 año, yo miraba las cifras hasta marzo de este año, los femicidios se han mantenido más o menos estables, los consumados. Los frustrados han aumentado, o sea, los últimos 4 años eso va al alza, y uno ve que hay más conciencia social, hablamos más de la violencia, hay más enfoque de género bien transversalizado en un montón de temas, y así todo, esa cifra no baja. ¿Cómo se mide? ¿Qué se busca? ¿Llegar a que no tengamos ni una mujer muerta, ninguna mujer agredida, a que las instituciones estén mejor preparadas para acoger, para fiscalizar y para sancionar? Bueno, en la campaña precisamente hablamos de que la ley integral, en nuestra opinión, es un giro en la estrategia que ha seguido nuestro país en los últimos años, porque, como tú bien dices, desde el año 2010 que tenemos la figura del femicidio, desde ahí que se registra, la sociedad civil lo hace desde antes, por supuesto, pero desde el Estado, y en ese sentido no hemos tenido un descenso. La cifra, como tú dices, se ha mantenido estable. A mí me cuesta un poco hablar de esto porque yo en algún momento trabajé en la sociedad civil haciendo ese registro a contrapelo de la institución, ¿cierto? Buscando fiscalizar. Y cuando uno dice hay un descenso o un aumento de un 1%, no, terrible, porque hablas de 3 vidas. No, estás hablando, no son números, son mujeres. Es muy duro, pero en ese sentido se ha mantenido estable, no hemos logrado bajarlo. Lo que sí podemos decir, y eso es un análisis que hemos hecho en conjunto con el Ministerio Público, es que los femicidios frustrados, hay un motivo por el cual están aumentando y tiene que ver con que, si miramos, están bajando los delitos de lesiones graves. ¿Ya? Eso quiere decir que antes delitos que quedaban como lesiones graves no eran rotulados como femicidios frustrados. Primero porque el femicidio frustrado es una categoría que costó mucho que se ocupara. Hay que recordar que incluso el caso de Nabila Rifo fue calificado como lesiones graves y no femicidio frustrado por nuestro más alto tribunal. Digamos, eso no fue femicidio frustrado de acuerdo a nuestro sistema en esa época. Y por lo tanto ha habido todo un trabajo en el cual nosotras hemos enfatizado mucho estos 3 años, que es de gestión, que es de que los distintos componentes recaben la mayor cantidad de datos al momento de ocurrir los hechos para que podamos magnificarlos bien.
Porque, y perdón por poner un ejemplo gráfico que es un poco brutal, pero es la realidad también que nos toca. Es muy distinta la calificación que hace un tribunal cuando el informe que viene de la urgencia, ¿cierto? La constatación de lesiones, dice lesión con arma blanca, equimosis, siempre dice eso, a cuando dice lesión con arma blanca en zona cervical. Claro. Porque eso muestra completamente otra intención. ¿Cierto? Ya, pero Entonces, hay que tener instituciones más preparadas y en el fondo que recojan mejor el tema y sean más fieles a la Se figura. está eliminando el subregistro a través de un mejor trabajo en las instituciones, pero no nos podemos contentar con eso. Y por eso es que para nosotras es tan importante difundir en particular la cuestión que tiene que ver con la supervisión de las medidas cautelares, porque también una mejor calificación jurídica nos permite tomar cautelares más pertinentes, pero también hacer procesos de reparación que permitan salir de las trayectorias de violencia. Ya, ahí tenemos un trabajo preventivo muy desafiante, que es que tenemos que romper las trayectorias de violencia de generación en generación, porque si miramos a la mayoría de los agresores, sus trayectorias vitales es que son agresores que cuando niños crecieron en familias donde se agredía a las mujeres. Ya, y ahí hay todo un círculo. www.leyintegral.cl, entonces, ahí uno puede encontrar más detalles. Ministra, no puedo dejar de preguntarle, porque ha sido el tema del día. Hoy día lo han pegado ustedes del Partido Republicano, dicen que no se puede aceptar tal nivel de intervencionismo después de las declaraciones suyas en torno a la figura de Lautaro Carmona y esta entrevista que dio el fin de semana. ¿Qué responde? Oye, podría entrar a Google y buscar Partido Republicano critica a la ministra Orellana y tendría página y página de resultados. Ya, pero se hace cargo de que hay un resquemor, de que a lo mejor algunos piensan que usted como ministra no debiese opinar de cosas que atañen a la campaña. Por supuesto que voy a defender al exministro Mario Marcel cuando se deba. Fue una defensa de Mario Marcel, dice usted. O sea, por supuesto el Partido Republicano tiene la libertad de realizar las declaraciones que quiera y buscar las acciones que estime pertinentes de acuerdo a nuestro ordenamiento legal. Yo estoy clara que no he hecho un llamado al voto, he hecho un comentario que es político, y en ese sentido estamos muy agradecidas de la gestión del ministro Marcel y vamos a seguir trabajando en particular con una agenda que nos quedó pendiente y esperamos sacar con el ministro Grau, que es la agenda de Sala Cuna. Ya, ministra, no podía no preguntarle, pero lo que nos convoca, www.leyintegral.cl, para que también todas las mujeres, sobre todo, pero los hombres también, podamos conocer mucho más sobre esta ley que ya aplica, que ya está generando avances y que ojalá se vaya traduciendo. Vamos a quedarnos atentos al balance que dice que van a hacer el día de mañana. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Que le vaya bien. Ya, y nos vamos despidiendo, Rafa, ¿no?